A continuación, el doctor Orlando Reyes Cruz, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque, especialista en alto rendimiento deportivo de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Comité Olímpico Español, coordinador del Programa Nacional Antidopaje Coldeportes. Como miembro experto internacional en antidopaje, es miembro de las comisiones médicas de Organización Deportiva Suramericana ODESUR, Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe ODECABE, Organización Deportiva Panamericana ODEPA, actualmente miembro de la Comisión Médica de la Agencia Mundial Antidopaje. Su conferencia, Principios Generales de la Lucha contra el Dopaje. La WADA fue establecida como una organización bajo la iniciativa del Comité Olímpico Colombiano con el respaldo y participación de entidades gubernamentales, autoridades públicas y deportivas, así como de otros entes públicos y privados involucrados con la lucha contra el dopaje. Las actividades claves de la agencia y de cada uno de los signatarios incluyen investigación científica, prevención, educación, planificación de controles en y fuera de la competencia, desarrollo de las actividades antidopaje y la monitorización de los estándares internacionales del Código Mundial de Antidopaje. Bienvenido, doctor Reyes. Bueno, muchas gracias. El Comité Olímpico Internacional, en general el movimiento olímpico, ha identificado los 4 enemigos del deporte actual, del deporte moderno. El primero de ellos es el que nos ocupa el día de hoy, el tema de las infracciones de las normas antidopaje, del uso de sustancias y métodos prohibidos y otras infracciones de las normas antidopaje, en general lo que es conocido como doping a nivel público. El segundo de los grandes enemigos es la violencia en los escenarios deportivos, que pues todos ustedes las han registrado. Creo que ha disminuido un poco ese problema, pero aún sigue siendo destacado. El tercer enemigo es el match fixing, es el arreglo de los partidos, fenómeno que ocurre en Europa y en algunas otras partes del mundo, y asociado a esto, pues las apuestas ilegales. Y el cuarto de los enemigos, el cuarto de los enemigos que se han identificado es la falta de transparencia financiera en el deporte. Un fenómeno que pues ustedes más que nadie conocen, han estudiado y han transmitido a la opinión pública. Lamentablemente el tema del dopaje pues permanece todos los días en la actualidad y cada vez vuelven a aparecer nuevos fenómenos, nuevas noticias del nivel individual y que comprometen no solamente a las personas, sino que comprometen equipos, que comprometen inclusive hasta gobiernos. Ese es permanentemente una noticia que siempre aparecerá, siempre aparece y posiblemente nunca deje de aparecer en los medios de comunicación. Desde aquellos, solamente señalo algunos, desde aquel año por allá del 98 con el escándalo del Tour de Francia, del equipo Festina, etcétera, luego pasando por la famosa Operación Puerto en España, donde se encontraron una cantidad de dopaje sanguíneo que todavía desconocemos todavía la lista completa de quiénes son los involucrados, aunque ya hay un gran número de nombres allí que se barajan, pero que faltan algunas investigaciones y afortunadamente después de tanto tiempo del proceso, finalmente los jueces que manejaban o que manejan ese tema van o dieron la autorización para que la WADA haga investigación sobre esas bolsas de sangre que se encontraron allí. El tema Armstrong es un tema bastante importante en el dopaje y que también tiene que ver con la manera como se ha manejado o se manejó en su momento
por los medios de comunicación. Las personas preguntan, bueno, ¿y por qué Armstrong, que nunca se le cogió una prueba positiva, le quitaron 8 Tours de Francia, una cosa así? Entonces, ¿dónde está la relación con eso y cuál es el concepto moderno de dopaje? Luego empezamos a tener famosos deportistas implicados en un tema de dopaje por el seguimiento que se le hace de ciertos parámetros hematológicos y parámetros hormonales que en su conjunto se denominan actualmente pasaporte biológico y su concepto va a ser muy bien manejado por la doctora Gina Hill más adelante. Luego, escándalos mucho mayores, como el informe McLaren que sacó la WADA más o menos en julio de este año y que fue publicado justo antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016, y que pues ocasionó de ahí en adelante una cadena de sucesos que todavía hoy no paran de producirse. Ese informe McLaren, pues como ustedes ya lo conocen, demostró una gran trama de dopaje que incluso comprometió algunos niveles del Estado, del Estado ruso. Sigue en investigación además. Va a haber más o menos dentro de un mes aproximadamente una segunda parte del informe McLaren que ya se ha sido preparado y que ya se ha leído en alguna parte y se está preparando para su publicación. Recuerden ustedes que esa investigación McLaren precisamente surgió a partir de unas denuncias que hicieron algunos medios de comunicación muy interesados en el tema. Si ustedes recuerdan, 60 Minutes en Inglaterra publicó algunas de las denuncias que hizo el anterior director del laboratorio de Sochi, en Rusia. Y luego el New York Times en Estados Unidos también publicó algunas cosas sobre esa trama de dopaje, y entonces eso lanzó las alertas y fue la Agencia Mundial Antidopaje la que inmediatamente inició la investigación que finalmente terminó con el informe McLaren. Eso ocasionó una cantidad de problemas de ahí en adelante. Se criticó mucho en su momento a la WADA, a la Agencia Mundial Antidopaje, de por qué se publicó el informe McLaren justo antes de los Juegos Olímpicos y con un periodo de tiempo tan corto previo a los Juegos Olímpicos. Finalmente se aclaró en una reunión que hubo hace poco en Lausanne, Suiza, el think tank, una reunión donde se conjugaron ahí conceptos, opiniones, tanto del movimiento olímpico como dentro de la WADA. Inclusive llegó a haber un roce que fue fuerte hace unos meses entre el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje. Eso posteriormente fue aclarado. La WADA explicó perfectamente por qué publicó el informe McLaren justo antes de los Juegos Olímpicos. Y el último, y luego pues por supuesto que fue, también apareció allí el escándalo de la IAF, que inclusive se originó en parte también por los casos, aparte de los temas de corrupción que ustedes conocen, que no es nuestro competencia discutir aquí, pero aparte de eso, pues se originó también en la trama de dopaje que involucró a muchos de los atletas rusos. Y finalmente, tal vez el más reciente escándalo es el del ciberataque que afectó a la Agencia Mundial Antidopaje, de un grupo de hackers rusos, el Fancy Bears, que lograron hackear algunas cuentas que teníamos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que publicaron allí con base en eso algunas de las historias clínicas de los deportistas, de algunos de los deportistas famosos que participaban en los Juegos de Río.
y allí hubo un manejo bastante delicado y bastante difícil y a mi modo de ver un manejo muy inadecuado de ese tema, puesto que primero que todo se originó pues en un delito y luego posteriormente se comete también otro delito que es publicar historias clínicas. Pero algunos medios de comunicación pues vieron y mostraron el tema como que la WADA autorizó el dopaje de algunos de los deportistas de los que fueron publicados por estos hackers rusos. Más adelante entonces les hablaré un poquito de ese tema y más adelante vendrá el doctor Javier Gutiérrez a hablar específicamente del tema de las exenciones de uso terapéutico y de qué se trata eso realmente, ese procedimiento que fue el que fue afectado por este ciberataque. Bueno, nos metemos en una materia ya técnica y esa pues tiene que ver con la creación de la Agencia Mundial Antidopaje y la aparición de las organizaciones nacionales antidopaje. Después de estos escándalos del Tour de Francia del 98, pues surge la necesidad de crear una agencia independiente cuyos objetivos eran unificar los estándares, es decir, que se hagan todos los procedimientos en el control dopaje de la misma manera, coordinar los esfuerzos de las organizaciones deportivas y autoridades gubernamentales. Y es así como nace la Agencia Mundial Antidopaje el 10 de noviembre del 99. Y la responsabilidad más importante es crear el Programa Mundial Antidopaje, que básicamente está resumido aquí en este triángulo con estos 3 niveles. El nivel 1 es el Código Mundial Antidopaje. El Código Mundial Antidopaje es como el documento magno, que es como la Carta Magna, como decir, la Constitución Política. Y luego viene el nivel 2, que son los estándares internacionales, que son 5 documentos que hacen operativo el código y lo aterrizan realmente. Es como las leyes de la República que aterrizan, digamos, la parte filosófica de la Constitución Política. Y luego vienen el nivel 3, que son los modelos de mejor práctica, que son guías para decirle a las organizaciones antidopaje cómo manejar algunos temas ya muy técnicos y muy específicos. Este Código Mundial Antidopaje, el nivel 1 y el nivel 2, son de obligatorio cumplimiento por todas las organizaciones nacionales antidopaje, y ahí viene entonces los primeros conceptos que deben quedar muy claros. Ese Programa Mundial Antidopaje lo tienen que cumplir todas las organizaciones. Cada país debe tener una organización nacional antidopaje y solo una responsable de hacer y de dar cumplimiento al Código Mundial Antidopaje y de hacer el seguimiento de ese cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. En Colombia eso recayó sobre el Coldeportes. Es decir, la Organización Nacional Antidopaje en Colombia es Coldeportes y es la reconocida por la WADA después de que se firman los acuerdos de Copenhague. En algunos países, las organizaciones nacionales antidopaje recaen en organismos del Estado, como en Colombia, que recayó en Coldeportes. En otros países son agencias independientes y es a donde algún día nosotros queremos llegar. Que la Organización Nacional Antidopaje en Colombia algún día pudiera llegar a ser una agencia independiente que dependa únicamente de Presidencia de la República que tenga sus recursos propios, etcétera, y que pudiera ejercer, digamos, de manera más independiente sus actividades. Eso pasa, por ejemplo, con la USADA, la agencia norteamericana, que es una agencia independiente, la ASADA, que es la agencia australiana, la IUCA Foundation, lo mismo que para Gran Bretaña, y así también Canadá, etcétera, otros países tienen esas organizaciones antidopaje. En otros países sigue siendo parte del Estado, como por ejemplo la Organización Nacional Antidopaje de España, es parte del Estado también. Nosotros tenemos que continuar en el Estado porque los recursos son muy altos, es decir, el costo de hacer antidopaje en la parte de controles y en la parte de prevención en un país como Colombia es demasiado alto y pues se necesitan unos recursos permanentes. En otros países, cuando no depende del gobierno ni hay una agencia independiente, entonces las actividades de antidopaje recaen en manos del Comité Olímpico Nacional de ese país, que son muy pocos realmente ahora en el mundo. Es importante también otro concepto aclararlo,
y es que una cosa es la Organización Nacional Antidopaje, que debe existir una por país, y otra cosa son los laboratorios de control antidopaje. Es bien importante tener clara eso. La Organización Nacional Antidopaje es quien es la responsable de hacer todas las actividades de control dentro, fuera de competencia, etcétera, todas las actividades de educación, todas las actividades de prevención, etcétera, los laboratorios, y debe haber una por país, mientras que los laboratorios son unos 34 más o menos en el mundo que son acreditados por la WADA. Los laboratorios son los sitios a donde nosotros, las organizaciones nacionales antidopaje, enviamos unas muestras, hacen unos análisis y nos emiten unos resultados. Esos son, digamos, la función de los laboratorios. Afortunadamente tenemos uno aquí también en Coldeportes. En el área panamericana existen un laboratorio en Canadá, 2 en Estados Unidos, uno en Cuba, uno en México, el de Bogotá y el de Río de Janeiro. Esos son los que existen en el área panamericana. Nosotros trabajamos como Organización Antidopaje de Colombia con el laboratorio de Bogotá, obviamente en su mayoría, pero también trabajamos con el laboratorio de Salt Lake City, trabajamos con el laboratorio de Montreal, trabajamos con Alemania, dependiendo pues de lo que nosotros estemos buscando allí. El Código Mundial Antidopaje entonces es esto, un acuerdo fundamental. Es un acuerdo fundamental entre el movimiento olímpico y los gobiernos. Realmente la WADA, por ejemplo, se sostiene en un 50% por el movimiento olímpico y un 50% por los gobiernos que le dan su financiación. Hace muy poco tiempo el Comité Olímpico Internacional, hace unos pocos días, el Comité Olímpico Internacional decidió aumentar la cuota de sostenimiento de la Agencia Mundial Antidopaje después de esa pequeña crisis que hubo, después de la cual finalmente se decidió que la WADA no debería ni desaparecer, ni ser cambiada por otro tipo de agencia, sino que antes, al contrario, debería ser fortalecida por los gobiernos y por el movimiento olímpico. Entonces es un acuerdo fundamental entre el movimiento olímpico y los gobiernos. Siempre que se hacen las reuniones que nosotros hacemos en Lausanne todos los años, es 50% movimiento olímpico, 50% la parte gubernamental, los ministerios de deporte, etcétera, etcétera. Ese acuerdo fundamental, pero esto está loco. Ese acuerdo fundamental lamentablemente algunas veces se rompe. Entonces es lo que les comentaba yo a ustedes del informe de McLaren que se presentó y que lamentablemente develó una trama de dopaje en Rusia y que partió desde los Juegos Olímpicos de Sochi, y antes había, digamos, también alguna información sobre lo que estaba sucediendo allí y que finalmente salió con el informe de McLaren. Eso generó una crisis muy grande porque obviamente derivó en unas decisiones que debían ser tomadas tanto por la Agencia Mundial Antidopaje, que recomendó que toda la delegación rusa de atletismo fuera retirada de los Juegos Olímpicos de Río 2016, y finalmente se acordó antes de los Juegos de Río de dejar ese tipo de decisiones al organismo federativo internacional, es decir, a la IAF, y por eso entonces se toman a veces decisiones que son bastante trascendentales, que son bastante importantes y que yo creo que no tenían, no sé, aquí hay gente mucha más experiencia en esa información, pero yo creo que tenían un antecedente, aparte de los boicots, esos políticos anteriores de hace mucho tiempo cuando existía la cortina de hierro, creo que no habían otras decisiones o no había después otro tipo de decisiones de tanta trascendencia y de tanta magnitud en el deporte a nivel mundial. Los gobiernos y el movimiento olímpico entonces crean la Agencia Mundial Antidopaje, y la Agencia Mundial Antidopaje emite el Código Mundial. Luego, posteriormente, se mira cómo las organizaciones nacionales antidopaje y las federaciones internacionales podían acoger el código. Lo primero que pasó con el Código Mundial, la primera dificultad que apareció con el Código Mundial y la implementación en los países, en los diferentes países, es que el Código Mundial era emitido de una entidad privada, que es la WADA. La WADA es una entidad de derecho privado suizo, que funcionó primero en Suiza, en Lausanne, y luego funciona actualmente sus oficinas centrales en Montreal, pero sigue siendo una entidad privada. Entonces muchos de los países no podían acoger el Código Mundial y meterlo dentro de sus legislaciones porque provenían de una. Entonces se hizo esto.
la Convención Internacional contra el Dopaje de la UNESCO en París, en 19 de octubre del 2005, se ratificó allí, se hizo esa convención, y cuyo objetivo es promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra este, y tiene más o menos los mismos contenidos que tiene el código. Tiene algunas definiciones, las resoluciones con el código, las actividades de antidopaje a nivel nacional, la cooperación internacional, la parte de educación e investigación, etcétera. Y de esa manera, siendo una convención internacional de la UNESCO, sí era obligante y vinculante para los gobiernos, de tal manera que los gobiernos sí tuvieron y tuvimos, acá en Colombia también, que acoger esa convención y ratificarla mediante leyes de la República. De tal manera que esa convención se ratificó en Colombia mediante la ley 1207 del 2008, ratificación de la Convención de la UNESCO. Es decir, si a ustedes les preguntan, si a nosotros nos preguntan cuál es la base legal por la cual aquí en Colombia se aplica el Código Mundial Antidopaje, es la ratificación de la Convención Internacional de la UNESCO contra el dopaje. Los propósitos del código: proteger el derecho fundamental de los deportistas a participar en actividades deportivas libres de dopaje, promover la salud, la equidad, la igualdad en el deporte para todos los deportistas del mundo, velar por la armonización, la coordinación y la eficiencia de los programas contra el dopaje a nivel nacional e internacional respecto a la detección, disuasión y prevención en el dopaje. ¿Quiénes son los signatarios? Los signatarios son aquellos organismos que han acogido el Código Mundial Antidopaje. La primera reunión de esa se hizo en Copenhague, donde se hicieron las firmas de quienes acogían el Código Mundial Antidopaje. Firmó por Colombia, Coldeportes, y por el Movimiento Olímpico firmó el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Colombiano, perdón. Posteriormente creo que lo hizo el Comité Paralímpico Colombiano, pero los signatarios en eso. Y a nivel internacional son las federaciones deportivas internacionales, los signatarios, y a nivel internacional también el COI y el Comité Paralímpico Internacional y por supuesto la WADA. Esos son los signatarios del Código Mundial Antidopaje. ¿Por qué entonces las federaciones deportivas nacionales tienen que acogerse al Código Mundial y hacerlo cumplir? Primero, porque tienen que hacer cumplir la ley, tienen que cumplir la ley colombiana, la ley 1207. Y segundo, por el otro lado, por la parte del movimiento olímpico, porque siguen los preceptos de cada una de sus federaciones internacionales y sus organismos deportivos internacionales. Entonces, cuando, por ejemplo, alguna federación colombiana incurre, digamos, o no sigue los preceptos del código de manera de seguir la normativa, de seguir la normativa y de aplicar el Código Mundial Antidopaje de manera rigurosa, pues nosotros hacemos un seguimiento, por ejemplo, en una posible sanción de un tema de dopaje, pues entonces nosotros podemos apelar a una revisión de la Federación Deportiva Internacional para que llegue y hable con la Federación Nacional y pueda así, de esa manera, revisarse el tema. Opa, esto es muy sensible. Estos son los actores en la lucha contra el dopaje. Arriba está la WADA y el código, y por supuesto la base de deportistas y su entorno, que son nuestra razón de ser. Y por este lado estarían los gobiernos, las organizaciones nacionales antidopaje, que como les digo debe haber una en cada país, y estas que son las organizaciones regionales antidopaje. Las organizaciones regionales antidopaje u ORRATS son grupos de países que se asocian, que tienen ciertas debilidades, que no tienen desarrollados todavía programas nacionales antidopaje y que se asocian para poder colaborarse mutuamente en el tema del antidopaje. Entonces, por ejemplo, aquí en el área panamericana hay 3 ORRATS. Está la Organización Regional del Caribe, está la Organización Regional de Centroamérica, a quien Colombia ayudó a formarse, y está la Organización Regional de Suramérica, que está conformada actualmente solo por 3 países: Perú, Paraguay y Bolivia. Y está por este lado el Movimiento Olímpico, Comité Olímpico Internacional, Paralímpico Internacional, federaciones internacionales y los mismos a nivel nacional. Está también aquí abajo los laboratorios que les comentaba y el Tribunal de Arbitramiento del Deporte. El código ha tenido un proceso de revisión. Hasta llegar finalmente al 2015. El código ha tenido 3 versiones. La primera fue la versión 2003, la segunda fue la versión 2009 y la tercera fue la versión 2015, que es la que actualmente nos rige. Ese proceso de revisión
a partir del Código 2013, hubo un proceso de revisión de por lo menos unos 3 años y finalmente en una reunión en Madrid en noviembre del 2007 se sacó la versión del Código 2009. Y finalmente, luego de un proceso de revisión también de más o menos unos 3 años, se hizo una reunión en Johannesburg en el 2013 y de ahí salió el Código 2015, que es el que actualmente nos rige a nosotros. Esta es la declaración. ¿Qué pasó? Esta es la declaración de Johannesburg. Y en la declaración de Johannesburg ustedes pueden mirar aquí un poquito que la lucha contra el dopaje en el deporte es la protección de los deportistas limpios. Antes, digamos, como el concepto que se manejaba era de que la lucha mundial antidopaje era como para igualar el campo de juego y para que todos, digamos, compitieran en las mismas condiciones. Ya Germán nos dijo que eso es muy difícil. Entonces, el tema actualmente, el concepto cambió después del 2015 y se orienta más a que la lucha contra el dopaje es precisamente para defender a los atletas que juegan limpio, a los atletas que no hacen la trampa. Y los atletas, les comento, fueron de los principales actores en las reuniones que se hicieron para el Código 2015 que más adelante vamos a mirar. El Programa Mundial Antidopaje, entonces, ya les había dicho, tiene esos 3 niveles y están aquí los estándares internacionales, que es lo que hace operativo el código y que es realmente las actividades que nosotros hacemos. Vamos a mirar algunos de esas rápidamente porque pues algunas conferencias de las próximas van a aclarar cada uno de esos estándares. La lista prohibida, que es tal vez el estándar más conocido, el estándar internacional de laboratorios, pues que no nos compete en esta conferencia. Estaría el estándar internacional para pruebas, el estándar internacional de exenciones de uso terapéutico y un estándar internacional de protección de la privacidad y manejo de la información personal. El estándar internacional para pruebas se transformó después del Código Mundial 2015 en estándar internacional para pruebas e investigaciones y su objetivo nos dice a nosotros cómo hacer planeación, notificación, toma de muestras y cadena de custodia, que más adelante va a ser el tema tratado por la doctora Adriana Garzón. Luego viene el estándar internacional de exenciones de uso terapéutico, que es precisamente el que estuvo ahorita, digamos, el que está de moda con el tema de el ciberataque. En ese estándar internacional se mira cuáles son los criterios de concesión de una autorización de uso terapéutico, la confidencialidad, el comité de cómo se conforma un comité de exención de usos terapéuticos y el procedimiento de aplicación. ¿Esto de qué se trata? El deportista muchas veces es paciente y ustedes saben que además en el deporte y en el deporte de más alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento no es salud. Eso lo sabemos todos. Así que el deportista fácilmente se convierte en paciente, o porque tiene una enfermedad deportiva, o porque tiene una enfermedad por sobreuso, o por sobreentrenamiento, etcétera, o porque sufre alguna enfermedad general como cualquier otra persona. De tal manera que muchas veces el deportista también es paciente. Y el médico se pregunta qué tratamiento utilizar, si necesita utilizar una sustancia prohibida en el deporte para tratar esa patología, que si puede usarla y cómo lo hace. Eso lo va a explicar el doctor Javier Gutiérrez en la conferencia de exenciones de uso terapéutico. Y allí fue entonces donde ocurrió el problema del ciberataque, y es que se publicaron una cantidad de autorizaciones de uso terapéutico y entonces algunos medios dijeron que fue la Agencia Mundial Antidopaje la que mediante esas autorizaciones de uso terapéutico autorizó, entre comillas, el dopaje de algunos de los deportistas más importantes, inclusive un colombiano del cual hablaba la directora hace un tiempo. Eso, pues obviamente falta a la verdad, eso falta, digamos, es tal vez una falta de conocimiento de cómo se manejan las exenciones de uso terapéutico y cómo se tratan a los deportistas cuando tienen una patología y requieren para el manejo de esa patología una de las sustancias prohibidas. Y el otro es el estándar internacional de manejo de la información y protección de la privacidad, que también nosotros tenemos que seguir. El código es un documento fundamental y universal, que lo que hace es una armonización de todos los procedimientos, es decir, la idea de cómo se hacen las pruebas, todas las pruebas
de control antidopaje, en todos los matrices que nosotros hacemos, dentro, fuera de competencia, de orina, de sangre, etcétera, del pasaporte biológico, todo se puede armonizar y se puede hacer de una manera igual en todas partes del mundo. Se espera que en todas partes del mundo se hagan los mismos procedimientos. Nosotros tenemos entrenados algunos de los agentes de control dopaje aquí en Colombia, tenemos entrenados esos agentes de control dopaje para hacer los procedimientos, un procedimiento de control dopaje aquí en cualquier competencia regional, en cualquier competencia por más pequeña que sea, a donde se hace control, exactamente igual como se hace en unos Juegos Olímpicos. Es más, utilizamos hasta los mismos materiales que se utilizan en unos Juegos Olímpicos, de tal manera que está totalmente armonizado. El código es suficientemente específico para armonizar, donde es requerida la uniformidad y suficientemente flexible en su implementación. Tiene estas partes: control dopaje, educación, investigación, roles y responsabilidades y cumplimientos. Hay una parte muy importante que yo les quiero comentar y que tal vez no es motivo de una conferencia acá completa, pero sí es importante que ustedes sepan que nosotros hacemos una buena cantidad de actividades de educación y prevención, entre esas precisamente esta que nos ocupa el día de hoy. ¿Cuál es el concepto moderno de dopaje? Si uno le pregunta a una persona común y corriente qué es dopaje, lo primero que le va a decir a uno es, bueno, dopaje es encontrar una sustancia prohibida en el cuerpo de un deportista porque se le tomó una muestra o algo así, eso es dopaje. Con la introducción del Código Mundial ese concepto cambia y dopaje se considera cometer cualquiera de las infracciones de las normas antidopaje que están contenidas en el código. Y esas infracciones hasta el Código 2009 eran 8 infracciones y luego a partir del Código 2015 son 10 infracciones. Son estas que están acá. La primera de las infracciones es la que se conoce normalmente como dopaje: la presencia de una sustancia prohibida en la muestra recolectada de un deportista. La segunda es el uso o intento de uso de una sustancia prohibida. Aunque no se tome una muestra, el uso o intento de uso de la sustancia o método prohibido es ya considerado dopaje. La negativa al control, una que lamentablemente todavía nosotros tenemos que sancionar aquí en Colombia, y es en algunos casos los deportistas que se niegan a un control antidopaje. Eso es considerado dopaje y se sanciona más o menos con el mismo periodo que como si existiera una sustancia prohibida. No proporcionar información para los controles. Ustedes saben que hay un grupo de deportistas que se va a ser explicado más adelante, que es un grupo registrado de deportistas que a nivel internacional se llama el Testing Pool, lo tienen las federaciones internacionales y lo tienen las organizaciones nacionales de antidopaje, y esos deportistas que están en ese grupo tienen la obligación de meterse al sistema de ADAMS y reportar su paradero y su localización para una posible toma de un control dopaje. Y no proporcionar esa información es una de las infracciones de las normas antidopaje. La falsificación o daño de los elementos de la toma, es decir, tratar de hacer trampa allí mismo en la toma de la muestra, la posesión de sustancias o métodos prohibidos, la sola posesión de sustancias o métodos prohibidos ya es una infracción de las normas antidopaje, el tráfico de sustancias o métodos prohibidos y la administración o intento de administración de un método o sustancia prohibida. ¿Por qué al señor Armstrong, sin que se le encontrara esta primera, se le quitaron 8 Tours de Francia? Por esto: falsificación en los elementos de la toma, posesión de sustancias prohibidas, tráfico de sustancias prohibidas y administración o intento de administración de sustancias prohibidas. Entonces, esa cantidad de infracciones de las normas antidopaje pues son las que se tienen ahora en cuenta, y ahí están las 8. Luego de que se introduce el Código Mundial 2015, y los cambios más importantes que pasan del 2009 al 2015 en esa reunión es el incremento de sanciones, la sanción inicial de 4 años, la introducción de 2 nuevas infracciones, y estas son las 2 nuevas que completan la lista de 10 que les estaba comentando: complicidad y asociación prohibida. Complicidad, su misma palabra lo identifica, lo dice, y asociación prohibida es la prohibición que se le hace a los deportistas de relacionarse profesionalmente con alguna persona, sea dirigente, entrenador, médico, fisioterapeuta, etcétera, que haya sido o que haya estado implicado o implicada en una infracción de
el Código Mundial Antidopaje previamente. Los análisis focalizados dentro y fuera de competencia, que se los van a explicar posteriormente, que es lo que se llama y se denomina actualmente el muestreo inteligente en el mundo, y importante, que se afecta al personal de apoyo. En el cometer las infracciones se afecta al personal de apoyo y se castiga al personal de apoyo. Casi siempre es el deportista el que termina siendo sancionado, pero siempre uno encuentra, o en la mayoría de los casos uno encuentra que alrededor de un caso de dopaje que implica a un atleta, hay otras personas a su alrededor que han estado colaborando, que han estado implicadas allí en ese caso de dopaje. Los cambios entonces del 2015, de ese código 2015, es un código más corto, más claro, una aplicabilidad de sanciones al personal de apoyo, un énfasis en controles de análisis inteligentes, la claridad en el balance de los intereses de las federaciones internacionales y las organizaciones nacionales antidopaje, el uso de investigaciones de inteligencia en la lucha contra el dopaje. Esto, punto 5, fue uno de los puntos más importantes y que se aplicaron y que tal vez partió un poquito ahí la historia del muestreo y que se aplicó en los Juegos Panamericanos de Toronto. En los Juegos Panamericanos de Toronto lo que nosotros hicimos fue hacer unos cálculos sobre unas fórmulas que calculaban el riesgo del deporte, el riesgo del seleccionado, el riesgo de los grupos de disciplinas y el riesgo de los deportistas específicamente. Esos cálculos de riesgo finalmente llegaban a decirnos a nosotros en qué delegaciones, en qué momento, en qué deportes, en qué disciplinas y aún en qué deportistas específicamente llegar a hacer controles fuera de competencia o hacer controles dirigidos dentro de la competencia. Y se dieron cuenta ustedes el resultado de ese cambio tan terrible en el número de analíticos adversos que se encontraron en Toronto. Este periodo de inelegibilidad fue un consenso. El periodo de inelegibilidad es el periodo de sanción y es el que les comento que subió del 2009 al 2015, que subió de 2 años a 4 años. Y para que ustedes, de pronto si no están enterados ya, pues sepan, fue un consenso entre los atletas. Los atletas participaron, como les decía, de manera muy activa allí en la redacción del Código 2015, y fue iniciativa de los atletas que se aumentara la sanción de 2 años a 4 años, precisamente con el concepto que les estaba comentando de proteger a los atletas que juegan limpio, que se supone que son la mayoría de los atletas. En cuanto al manejo de resultados, para terminar ya les quiero comentar que el manejo de resultados en Colombia pues sigue las normas del código. Tenemos acá que hay una gestión de resultados que hace la Organización Nacional Antidopaje, una instrucción inicial que existe en el artículo 3 del Código Mundial Antidopaje, lo que es definido como la prueba de dopaje, que es la prueba y la carga de la prueba, que tiene que recaer en qué partes debe recaer la carga de la prueba cuando se habla de dopaje. El artículo 8 habla del derecho a un juicio justo y a unas audiencias prontas. Y el artículo 9 habla de la anulación automática de los resultados deportivos cuando se encuentra un hallazgo analítico adverso, que es lo que ustedes conocen cuando se hace un juego multideportivo. ¿Qué organización antidopaje inicia la gestión del resultado? Cuando estamos hablando de gestión de resultados, es quien hace o inicia el proceso de o un deportista o una persona diferente a un deportista de personal de apoyo que ha sido implicada en un tema de dopaje. Y ustedes ya han visto, y por las noticias, y ustedes mismos lo han cubierto, que han sido implicados recientemente, no solo deportistas, aquí en Colombia estoy hablando, sino entrenadores y también un médico famoso que conocen todos ustedes. ¿Qué organización antidopaje inicia la gestión del resultado? La organización antidopaje que ha iniciado y realizado la recolección de las muestras, la organización antidopaje que notifica al deportista o persona de una infracción de las normas antidopaje. En general, cuando se hace un control antidopaje, se tienen que establecer 3 autoridades. La autoridad del control, quien es la que ordena el control, que generalmente es la Federación Internacional en uno de esos eventos internacionales. La autoridad de recolección de muestra, que es la organización antidopaje que recolecta las muestras en el evento deportivo o fuera de competencia.
y la autoridad de manejo de resultados, quien es el que va a hacer el proceso o el juicio, entre comillas, que no es un juicio, el proceso del deportista para terminar en una resolución sancionatoria o pues que no amerita sanción. Entonces, la instrucción inicial que nosotros hacemos, la Organización Nacional Antidopaje hace en Colombia, es mirar si después de que el laboratorio reporta un hallazgo analítico adverso, mirar si existía una autorización de uso terapéutico de ese deportista. Si el laboratorio me dice a mí que tengo, no sé, que salió propanolol en esa muestra, y resulta que entonces yo inmediatamente voy a mirar si el deportista tenía un permiso, una autorización de uso terapéutico. Si tenía ese permiso, hasta ahí llega el caso y no sigue más allá y no se procesa más allá al deportista. Si existían desviaciones aparentes en el estándar de controles o desviaciones aparentes en el estándar de laboratorio. Si el deportista no tenía permiso para utilizar esa sustancia, si no existía una desviación aparente en la forma como se le hizo el control y si no existía una desviación aparente en la forma como se hizo el análisis dentro del laboratorio, inmediatamente entonces el proceso sigue. La revisión de otras infracciones, se hace una investigación. Otras infracciones me refiero a las otras infracciones que están ahí, no solamente la primera, sino a las otras 9 infracciones que nosotros resumimos en el Código Mundial Antidopaje. Se hace una investigación inicial y se hace la notificación a los implicados, a las organizaciones nacionales antidopaje, a los órganos de disciplina y a otras instituciones competentes. Siempre que se inicia un proceso, siempre que se haya un hallazgo analítico adverso o siempre que se inicia un proceso contra otra persona diferente a un deportista, se notifica a 3 partes. Se lo notifica a la federación respectiva del orden nacional, a la federación del orden internacional y a la Agencia Mundial Antidopaje, a las 3 partes. Y el laboratorio automáticamente todos sus resultados van a esas tres partes. De tal manera que es imposible absolutamente hoy día, con el mecanismo actual, pues esconder alguno de esos resultados analíticos adversos. Entonces, el derecho a un juicio justo incluye todo esto: debido proceso, un proceso en un plazo razonable, un tribunal de expertos justo e imparcial, una decisión motivada y la notificación de la decisión al implicado. En el caso de infracciones cometidas por deportistas o personal de apoyo, entonces les decía, a las organizaciones nacionales antidopaje, a la WADA y a las federaciones internacionales se envía la información para su manejo. Una de las cosas importantes que ustedes saben como periodistas del deporte que tenemos en Colombia y que tenemos que mejorar es el tema del manejo de resultados por las comisiones disciplinarias de las federaciones. Es decir, actualmente en Colombia, pasa en muchos países del mundo, pero se tiene que mejorar. Y en el proyecto que hay actualmente de reforma de la ley del deporte, se metió precisamente uno de esos temas y es el de la creación de la comisión disciplinaria única, porque actualmente, digamos, a un patinador lo está juzgando la Federación Colombiana de Patinaje, o un ciclista lo juzga la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo, o a un boxeador lo está juzgando la Federación Colombiana, la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Boxeo, etcétera, etcétera. Y pues no es lo más ideal realmente que se deba hacer de esa manera, porque se pudiera pensar en que existe cierto conflicto de intereses allí. De tal manera que el objetivo es crear esa comisión disciplinaria única de primera instancia y que la segunda instancia, que como está acá, es la comisión disciplinaria, la Comisión General Disciplinaria, que sí es única, que funciona ahí en el Comité Olímpico, y la otra apelación más arriba es la del Tribunal de Arbitramiento del Deporte o Tribunal de Juzgamiento del Deporte, que es el máximo tribunal que tiene que ver con toda la disciplina deportiva en el mundo y que funciona en Suiza. Muchas gracias.